Muchísimas gracias, y antes de comenzar, gracias a las organizadoras y en especial pues a mi compañera de comunicación, Antía Pérez Caramés, por todo el trabajazo que hay detrás de las jornadas y también por todas las sesiones, pero a mí me gustaría agradecer por estas dos sesiones que estamos teniendo, o sea, en concreto, ¿no? O más si cabe, estas dos sesiones que estamos teniendo esta mañana, que combinan activismo y academia, ¿no? Porque no podemos estar ajenas. Y lo que ocurre al ser casi las últimas en presentar es que también vamos a reiterar algunas de las cuestiones que ya se han dicho, porque todas las comunicaciones dialogan de alguna manera u otra. Así que, bueno, pues vamos a ver eso. Pedimos disculpas por adelantado si nos reiteramos en alguna cuestión demasiado. Y en nuestro caso vamos a hablar de las consecuencias de la pandemia, que ha sido algo que ya se ha abordado con intensidad, y en concreto sobre el reconfinamiento de las trabajadoras de empleo de hogar y de los cuidados internas, aunque no solo vamos a hablar de la modalidad de trabajo interno, pero vamos a poner más el foco en este caso. Y para empezar, bueno, un poco de contexto, que en salas como estas a veces no hace falta porque todas tenéis mucho bagaje, pero ¿dónde se inscribe esta investigación? Pues en un contexto de feminización de las migraciones, especialmente en el caso de América Latina y Centroamérica y Caribe, que ha ido incrementándose, ¿no? El proceso de feminización, como vimos, contrasta con otros orígenes donde la feminización no es tan significativa o tan notable. Y también nos parecía adecuado enlazarlo con el concepto de feminización de la supervivencia de Saskia Sassen, cómo las mujeres migrantes, ¿no? Y en este proceso de feminización de la migración llegan no solo como proveedoras familiares, y en muchos casos como proveedoras principales, como jefas de hogar, y ese rol que tienen no tiene solo que ver, o sea, no solo tiene impacto en la economía más inmediata de sus hogares, sino también con las cadenas globales de cuidados, ¿no? Las familias transnacionales, cómo las remesas tienen impacto también en las familias de origen y a nivel comunitario, ¿no? Y por otro lado, lo que queríamos destacar, que como esta es una comunicación, un work in progress, ¿no? Estamos también trabajando sobre la idea de si se está incrementando, ¿no?, la vulnerabilidad de partida de las mujeres migrantes en su llegada al Estado español, ya que lo que se observa, uno de los elementos, una de las variables que podemos poner sobre la mesa, es el mayor número de solicitudes de protección internacional que provienen de estas dos regiones, ¿no?, de donde, que están vinculadas a esta feminización de las migraciones. Y, bueno. Vale, gracias, Bea. La verdad que yo no sé si es necesario seguir ahondando en el estado de la cuestión, porque sí que llevamos, ¿no?, como día y medio con varios trabajos y compañeras, así que voy a ir como muy rápido, ¿no? Yo creo que un poco de la revisión de la literatura reciente, que por supuesto habría muchos más trabajos que citar y hemos solo seleccionado algunos para cada elemento, sí que hay como cuatro tendencias, ¿no? O identificamos cuatro tendencias en la literatura. Una de ellas que nos está como rondando mucho este día y medio, que esta tensión, ¿no?, entre la consideración de esencialidad y la prescindibilidad de las trabajadoras, ¿no?, y sus manifestaciones e implicaciones. También, y particularmente en el caso de empleo de hogar, quizás menos, ¿no?, en el agrícola, todo lo que ha supuesto en términos de mejora a la protección social y laboral y la consecución y el conseguir arrancar finalmente, ¿no?, ciertos derechos laborales de la mano del convenio de la OIT, del derecho a la prestación de desempleo, y esto no solo en España, ¿no?, sino que también ha irradiado en otros países, ¿no? También, yo creo que muy vinculado con la cuestión de la pandemia, el énfasis en las cuestiones que tienen que ver con la salud laboral, y con una vieja reivindicación que yo se la he escuchado en muchas ocasiones a las territorias, ¿no?, de que si nos estamos dejando el cuerpo, pues que el cuerpo importe y que sobre el cuerpo se regule y se reconozcan las enfermedades profesionales. Ha salido el debate público y se ha incorporado el debate académico, ¿no? Y yo creo que es importante, como también apuntaba antes, Bea, que esta alianza, ¿no?, y este diálogo que a veces mantenemos con las organizaciones y los movimientos sociales se mantenga y se tensione, ¿no?, y se
no sé, se haga lo posible porque esa cuerda siga tejiéndose, porque en cierto modo yo tengo un poco la impresión de que a veces ha sido el activismo el que ha levantado algunos temas de interés para la academia y nosotras hemos venido después. Desde luego en temas de salud laboral eso ha sido así, y también ha sido así en el caso de poner a dialogar sectores que quizás aparentemente no tenían nada que ver, como estamos haciendo aquí, ¿no? Como el empleo de hogar y el empleo agrícola, ¿no? Yo creo que la experiencia de biosindicalismo, que también ha estado jornaleras y las territorias, y ese enfoque, ¿no?, del sindicalismo desde la vida, ha venido un poco antes desde el activismo, y a la academia pues nos trae a estas jornadas y espero que a muchos trabajos más, ¿no? También de mano de la pandemia se ha hecho énfasis, ¿no?, un poco en todo lo que han sido las implicaciones. Hay un énfasis también muy importante en todo lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no?, y derivado ese encierro doble, ¿no?, que han tenido las internas, ¿no?, o de volver a ser internas para muchas que ya habían conseguido trabajar como externas, ¿no? Y reactivación como de toda esta serie de amalgamas de culpabilidad, de responsabilidad, de deuda hacia la familia empleadora, ¿no?, que tienen mucho que ver con cómo se juega en la interacción cotidiana y en la relación laboral cotidiana estas cuestiones de la economía moral que comentaba Susana Naroski, ¿no?, en la conferencia inaugural. Obviamente toda la literatura que tiene que ver con las consecuencias en el empleo y desbordando el empleo, ¿no?, con la articulación empleo-hogares. Creo que esto quizás ha salido un poquito menos aquí, ¿no?, pero la pérdida del empleo, la reducción de ingresos supone para muchas de estas mujeres que son jefas de hogar un resentimiento de las condiciones de vida materiales en los países de origen, y las restricciones de movilidad suponen el no poder ejercer los cuidados transnacionales, ¿no? Muchas de estas mujeres participan en unos andamiajes de cuidados transnacionales que son profundamente endebles y que dependen de la posibilidad de viajar, si es necesario, incluso de coger un avión pasado mañana e irse a cuidar, ¿no?, a alguien allá. También hay mucha literatura, ¿no?, sobre las implicaciones que esto ha tenido en términos de autoconcienciación, de asociación de demanda, y también lo hemos visto ayer, ¿no?, en algunas de las comunicaciones como las de Iria Vázquez y Sara Lamas. Bueno, esa es tuya. Bueno, esto solo comentar brevísimamente, ¿no?, al hilo de las consecuencias de la COVID en las trabajadoras del empleo del hogar y de los cuidados. Por poner unos números, una encuesta muy chiquitita que pudimos desarrollar justo entre marzo y junio de 2020, que recoge muchas de las cuestiones que ya han salido, ¿no? Cómo cambia y se incrementa la vulnerabilidad en muchísimos casos, ¿no? Desde perder el trabajo, tener que buscar otro, quedarse en casa pero bueno, pues reconfinada, ¿no? Y la pérdida de ingresos o la pérdida de vivienda, como se comentaba previamente, ¿no? Vale. En lo que tiene que ver con la metodología tampoco me voy a extender mucho porque algunas de las presentaciones derivan del proyecto CRISMIC, ¿no?, sobre el impacto de las crisis en las condiciones de vida de la población migrante, y que más o menos para los 4 colectivos analizados pues ha consistido en un trabajo de campo etnográfico con observación participante y entrevistas a informantes clave y empleadas de hogar, ¿no?, que se ha realizado principalmente en las ciudades de Madrid y de Coruña, y en torno a marzo-mayo de 2024, o sea, de este año. Es por eso que las tenemos como bastante en caliente, ¿no?, y que las hemos analizado y codificado también con cierta rapidez, ¿no? Esto también para que los datos queden así en caliente y que haya margen también para feedback, si queréis. Bueno, vamos a pasar al análisis de resultados. Hemos separado un poco la modalidad de empleo y creo que vamos a volver sobre ello en las conclusiones. Y también ha salido estos días porque hay una cierta intersección entre distintos elementos, ¿no?, de la condición laboral, ¿no?, y finalmente de la posición de clase de las empleadas de hogar que dibujan y que ahondan en esa jerarquía de vulnerabilidades, ¿no?, y que hacen que el efecto de la pandemia haya sido de diferente dirección y consideración, ¿no? En el caso de las internas, y además de lo que ya se ha visto, ¿no?, de una pérdida muy importante de empleos, ha habido, pues por una parte, el fuera de las casas, ¿no?, la pérdida de empleos, pero también ha habido, y se ha comentado esta mañana, ¿no?, una intensificación del número de horas de trabajo
realmente el trabajo ha sido como una ola que ha barrido todo el tiempo de vida de las empleadas de hogar internas, ¿no? Que se ha realizado además con un aprovechamiento y un aprovisionamiento de esas horas, de esa vida, completamente abusivo, porque en todas las entrevistadas que se han visto en este caso, ¿no? de quedarse doblemente confinadas, pues no se les ha remunerado de forma extra, ni siquiera se ha negociado casi ni de forma explícita, ¿no? Se ha entendido que esa imposición suponía casi, de confinamiento suponía pues disponer de más tiempo, ¿no? De manos de la familia empleadora, ¿no? Y esto pues ha sido pues gestionado de una manera como muy abusiva, aprovechando esa especie de desdibujamiento al que contribuyó la pandemia, ¿no? Todavía mayor entre hogar, vivienda y centro de trabajo, con consecuencias pues obviamente profundamente negativas, ¿no? Esta vivencia obviamente fue de un doble encierro, porque a los miedos habituales que tienen sobre todo aquellas, y aquí introducimos otro elemento, ¿no? Que es la situación regular o irregular, aquellas que estaban en situación irregular que todavía se atrevieron menos a salir, ¿no? Porque ni en sus tiempos de descanso, en el caso de tenerlos, se atrevían a salir por los controles de movilidad, ¿no? Entonces era un confinamiento pues como con muchas más barreras y con muchas más cadenas, ¿no? Y sentían pues que existía mucho más control policial, pensaban que incluso ese control iba a implicar el control de sus papeles y que se les iba a abrir incluso una orden de expulsión, ¿no? Y eso incrementó las sensaciones pues de angustia, de ansiedad, y ha tenido pues grandes repercusiones sobre la salud mental, que hemos visto, ¿no? Que han intentado también paliar de forma colaborativa, ¿no? En entidades como Territorio Doméstico, pues a través de prestarse terapia las unas a las otras, ¿no? En el caso de las externas, en general, y lo que hemos detectado es que no ha habido una pérdida de empleo total, sino que en ocasiones pues, se les han caído algunos de los hogares en los que trabajaban. Lo que viene derivado de, bien, pérdida de ingresos de los hogares, ¿no? Porque gente que se ha tenido que confinar, ha perdido o reducido sus ingresos, y también pues, porque estaban en muchas ocasiones gente de nuevo en sus casas y decían, pues ahora ya no te necesito, ¿no? Entonces renunciaban a esos trabajos que a veces simplemente eran limpiezas por horas o cuidados de noche o cosas como un poco ya mucho más parciales, sea de trabajo doméstico, de cuidados, una combinación de ambos, ¿no? Entonces esto ha supuesto una merma de ingresos bastante considerable, que realmente lo que hemos visto es que las familias empleadoras han manejado a su antojo, ¿no? El empleo de las trabajadoras, ¿no? Y han entendido que eran casi como una segunda autoridad, pero en sus hogares, para interpretar las medidas de restricción, ¿no? ¿Cómo se llamaba este señor que nos daba las noticias? ¿Os acordáis? El de la almendra. La almendra. Simón, ¿no? Simón, no. Claro, estaba Simón que imponía o que comentaba, que nos comentaba las medidas de restricción, pero luego en cada hogar la familia empleadora las interpretaba y las adecuaba para su empleada, ¿no? Entonces, en cierto modo, gestionaba lo que entendía que debía ser el control de la pandemia en su propio beneficio, ¿no? Y esto, pues obviamente tenía grandes consecuencias, ¿no? Principalmente en torno a la reducción del nivel de ingresos, ¿no? Y que en ocasiones, como comentaba antes Pierina, les hacía replantearse, volver a la situación de interna para evitar esa merma de ingresos, ¿no? Derivada de la condición de externas. Una cuestión que quizás no ha salido mucho ha sido lo que ha supuesto el cierre administrativo para mujeres que en muchas ocasiones pues no se manejan demasiado bien con la administración digital. Y la administración digital no se maneja demasiado bien con las usuarias, que somos todas de ella, ¿no? Han cerrado las dependencias administrativas, muchas mujeres tenían cita para renovar papeles, para obtenerlos, y han tenido que postergarlo, en ocasiones perdiendo la posibilidad, ¿no? Porque se les habían pasado los plazos, han tenido que hacer recursos a posteriori, y esto ha tenido consecuencias bastante graves sobre regularizaciones que a veces penden de meses, ¿no? Y de que en ese mes tú puedas acercarte hasta allí para renovar, para aportar la documentación, y les ha generado además mucha angustia porque tampoco sabían exactamente cómo se iba a poder hacer online un trámite que antes se hacía de forma presencial, ¿no? Esto ha afectado también no solo a la cuestión de la regularidad administrativa de aquellas que les ha coincidido con renovar o acceder a un permiso durante la pandemia, sino también para el acceso al subsidio extraordinario, ¿no? Y como hemos comentado también antes, que quizás esto ha salido menos, el bloqueo a los cuidados transnacionales, ¿no? Es decir, muchas de estas mujeres son jefas de hogar en sus países de origen, otras no, pero en muchos casos sí.
sobre todo aquellas de llegada más reciente, que ahí también estamos viendo, ¿no? este elemento de vulnerabilidad, y el cierre de fronteras impidió uno de los mecanismos de esta Organización Transnacional de los Cuidados, que eran las visitas anuales al país de origen, que en muchos de los casos se producían, o incluso ya no la visita, sino la posibilidad de poder desplazarte hasta allá y de saber que si tu padre o tu madre se pone malo, tú vas a poder coger un avión y estar allí, ¿no? Para estar con él o con ellas, aunque fuera solo eso. Esto incrementó la culpabilidad, una culpabilidad que a veces ya estaba como en proceso de sanación, ¿no? de esa migración que siempre produce un poco esa sensación de haber roto, ¿no? Con las obligaciones impuestas de cuidados y haberlas renegociado transnacionalmente, y de repente vuelve a emerger, ¿no? Y entonces lo hemos detectado bastante en las entrevistas, pero voy a ir apurando. Sí. Pues sigo con la culpabilidad, o con esa maraña de culpabilidades, ¿no? que enfrentaron bueno, pues, tanto internas como externas, ¿no? Y en este caso la culpabilidad del miedo el miedo al contagio y el miedo sobre todo a contagiar a otras personas. Aquí es donde entra, ¿no? Que a veces es vivido con culpabilidad, que podríamos conectarlo con la propia construcción de la feminidad, que está muy atravesada por la culpa, pero en este caso, en el caso de la pandemia, también por cómo son culpabilizadas, y esto ya se ha mencionado, ¿no? Lo ha mencionado Pierina, y Susana también lo mencionó ayer. Como eran señaladas, ¿no? Etiquetadas por el resto de integrantes de, bueno, por la familia empleadora, ¿no? Y también por la sociedad, ¿no? Son las trabajadoras las que contagian y no al revés, ¿no? Sobre las que se pone el foco. Y en este caso, ¿no? Como veis ahí, ¿no? Queríamos destacar esta idea de dejarse el cuerpo y la cabeza, porque como se ha mencionado, el impacto, no solo en la salud física, el impacto per se de las condiciones de trabajo, del empleo de hogar, pero más de la intensificación del trabajo en el caso de las internas, ¿no? En el periodo de la pandemia, tiene un impacto en la salud física de las trabajadoras, pero también como consecuencia de la pandemia vemos un incremento en el impacto en la salud mental, el impacto negativo, y no hemos hecho análisis de contenido del discurso, pero sí que es verdad que miramos un poco las palabras que podríamos decir que entran dentro del campo semántico de la ansiedad, el estrés, o el campo semántico de la salud mental, y miedo era la palabra que más se repetía en los relatos de las mujeres, ¿no? De las empleadas de hogar entrevistadas, y que tenía mucho que ver con el miedo al contagio, el miedo a contagiar, y también con el miedo, como comentaba Antía, y que también se ha comentado, a los controles policiales, ¿no? Sobre todo en los casos de irregularidad administrativa. Y en relación a este miedo, ¿no? Pues vemos las referencias frecuentes en sus discursos también a la ansiedad, a la angustia, a la tristeza, ¿no? La preocupación constante, la sensación de aislamiento que se experimenta. Y vinculado con esta idea de la culpabilidad también, tenemos que destacar que ha sido mencionado también el tinte racista del contagio, como nos comentaban en algunas entrevistas, porque se las señalaba, bueno, son ellas las que eran señaladas como vectores de transmisión de la COVID, y no tanto las familias empleadoras, ¿no? O las personas a las que estaban cuidando. Y por tanto hay, bueno, pues ese sesgo discriminatorio, racista y xenófobo, ¿no? del contagio. Por otro lado, ya vamos acabando, en cuanto a lo que podríamos denominar, pero como veis con interrogación, efectos positivos, porque como decía Territorio Doméstico, las situaciones que atravesaron fueron muy difíciles, situaciones muy extremas. Nos cuesta hablar de efectos positivos de un contexto como el de la pandemia, pero sí que, bueno, pues aunque sea con interrogante, poner sobre la mesa algunas de las cuestiones que suscitaron en términos menos negativos, ¿no? Que por un lado, pues destacamos, ¿no? Cómo las vivencias, ¿no? Esa intensificación del trabajo, las condiciones tan precarias, en algunas ocasiones les hizo replantearse su futuro laboral o reorientarlo en el caso de la pandemia, ¿no? También la cuestión de la esencialidad y autoconcibirse, ¿no? También como imprescindibles, como esenciales. En algunos casos dio más capacidad de negociación con la familia empleadora.
Y por otro lado, la pandemia en algunos casos también propició la cuestión de la capacitación, ¿no? La formación online durante el periodo de encierro, con vistas también con frecuencia a el abandono del trabajo de empleo de hogar y de los cuidados, o al menos del régimen de interna. Y por otro lado, otra de las cuestiones que aparecen, estos efectos positivos entre comillas, es la transición que se dio, ¿no?, entre el empleo de hogar a el trabajo en residencias, por cómo en distintos periodos de la pandemia, ¿no?, se relajaron las exigencias formativas para entrar a trabajar en residencias, y esto posibilitó que algunas trabajadoras del sector del empleo de hogar diesen el salto al trabajo en residencias durante algunos meses, y en otros casos se experimentó, como veis ahí, que la experiencia, ¿no?, la vivencia de la intensificación también del trabajo durante la pandemia aceleró la decisión de retorno en el caso de algunas mujeres que ya venían planteándose esta idea, ¿no? Y a modo de conclusión, pero como os decíamos, pues es un work in progress, entonces estamos trabajando en ello, pero sí que, como decía Antía, nos parecía que es que para analizar las consecuencias de la COVID en el empleo del hogar y de los cuidados es muy importante tener en cuenta la modalidad de empleo y esa dicotomía entre interna y externa, aunque a veces la frontera es difusa, ¿no? Va transitando, no son categorías estáticas, sino que en algunas ocasiones se transita entre una y otra, y cómo a esta modalidad de empleo también se le superponen, por supuesto, otras capas de vulnerabilidad que tienen que ver con la situación administrativa, la duración de la residencia, el motivo el motivo migratorio, entre otras, ¿no? Y por último, pues poner sobre la mesa también un concepto que nos parece muy relevante, que es acuñado por Martínez Virto y otras colegas, que es el de las vidas en continua crisis, ¿no? Que la pandemia pues es otra crisis más a vidas cuyas biografías, ¿no?, están atravesadas por la crisis en sí. Y sí, pues ya está, pues muchísimas gracias.